Retornamos con Guía en la Radio, la doctora Maricel Reyes. Hola, buenas tardes a todos. Realmente hoy, 1 de diciembre de este año tan hermoso, tan lleno de cosas lindas. ¿Cómo? Wow, Claro, qué sarcasmo. Sí, no es. no es sarcasmo. Y a veces porque- digo yo con el conformismo y ella me escupe, pero su compañera... No, porque todo depende de la perspectiva que tú veas la vida. Usted Yo la ve, veo doctora, ve. Yo la veo linda. Bueno. El punto es, señores, que hoy celebramos la conmemoración de el VIH. Hoy la lucha en conmemoración al VIH, de virus de inmunodeficiencia humana. Hoy 1 de diciembre. Y realmente hemos visto todos, bueno, si no los que no lo han visto, yo se lo voy a decir aquí, el trayecto que ha tenido esta entidad, porque ha causado la vida de muchas personas a lo largo del tiempo. En los años 1996 fue un boom en la humanidad, en una comunidad específica que no utilizaban los medios para protección y tenían relaciones promiscuas. Pero a través del tiempo se han desarrollado medidas y la práctica desarrollo de programas como los antirretrovirales, que en el país hay muchos programas para ayudar a las personas. Y realmente en esta tarde yo quiero que todos entendamos que esto no es una enfermedad que debe ser estigmatizada. O sea, en sí, el SIDA, que es la enfermedad del VIH. O sea, la persona puede evolucionar, pueden tener su vida, todo con protección. Hay muchos métodos de seguir adelante con estos, de sus programas, porque esas son personas que se excluyen mucho de la sociedad y realmente ya estamos en pleno 2021 casi, y ya tenemos que tener más conocimiento de esto. Entonces, los doctores aquí... Realmente es así. Miren, señores, ese diagnóstico, un diagnóstico de VIH o en caso de que haya progresado la enfermedad, que es el SIDA, no es una sentencia de muerte. Y esto es algo que tenemos que dejar muy claro. El hecho de que una persona sea diagnosticada con VIH no significa que se va a morir de VIH. Probablemente se muera de otra cosa, siempre y cuando se detecte a tiempo y siempre y cuando tome las medidas pertinentes y se cuide y cuide a los demás. Por eso es tan importante usted hacerse sus controles, hacerse sus virales. No solamente de VIH, estamos hablando de VIH porque hoy es el día de la lucha en contra de esta enfermedad que ha costado muchísimas vidas. Pero esto no significa que usted solamente tenga que cuidarse de eso. Por eso ahorita hablamos en el segmento pasado sobre la protección y los métodos anticonceptivos. Señores, cada vez que usted tenga una nueva pareja, digan, no es por desconfianza, no es por nada, es que esto no se ve en la cara. Esto no se ve en la cara. Antes de usted iniciarse sexualmente con alguien, con una pareja, y usted comenzar a tener una vida sexualmente activa con esa persona, váyase a hacer sus virales. No le cuesta nada. No le cuesta nada a usted decir, bueno, mira, vamos a iniciar a tener una vida sexualmente activa. Prográmense, planifiquen lo que ustedes van a hacer y antes de hacerlo, vayan los dos, ambos, incluyéndose, porque a veces ni siquiera uno mismo sabe. Esto es una enfermedad de transmisión sexual, sin embargo, no es la única vía. Nosotros, las personas que trabajamos en el área de la salud, somos candidatas también, personas de vulnerabilidad, que si nos pinchamos, lo que sea, de contraerlo, a veces hasta de esa forma, ni siquiera de exactamente por vía sexual. Entonces usted, independientemente de la manera en la que se haya desarrollado, debe de cuidarse, a veces ni siquiera usted mismo sabe, y debe de cuidar a su pareja. En dado caso de que usted haga esto, que es lo recomendable, y usted sea diagnosticado con VIH, quiero repetir, no es una condena de muerte. Usted no está condenado a morir por tener un diagnóstico de VIH. Señores, hay muchísimos programas, como decía nuestra doctora Maricel Reyes, muchísimos programas en el país, programas de VIH, en donde las personas con esta enfermedad o con que sean portadores de VIH pueden vivir su vida totalmente plena. Los demás no tienen ni siquiera que enterarse de nada de esto, siempre y cuando se tomen sus medicamentos. Pueden tener una pareja, pueden tener relaciones. Una persona que tenga VIH no está condenada a no tener relaciones sexuales nunca, que a veces eso es lo que piensan. Sí. Se deprimen y hasta se matan pensando, no voy a volver a tener relaciones, ¿quién va a estar conmigo? Claro está, si usted tiene esto, tiene que cuidarse, tiene que hacerlo de una buena forma y no puede ocultarle a su pareja su diagnóstico. Es de notificación obligatoria usted decirle a su pareja cuál es su situación de salud actual, si tiene un VIH y cualquier otra cosa que tenga también. Esto es algo
que se sale de sus manos. O sea, usted no puede simplemente, ay, yo no quiero que nadie lo sepa, mi pareja no lo sepa, no. Usted tiene que decirle no solo a su pareja actual, sino a las parejas con las que usted ha estado antes. No importa que no se hablen, no importa que sea su ex, no importa que sea un pic, que usted no quiera, exactamente, que terminaron mal, que no lo quiera ver, que cuando lo vea le quiera dar 2 galletas, no importa. No, te va a querer matar. No importa, usted tiene que decirle, es de notificación obligatoria. Claro, esa parte ahí es de ser muy consciente de que hay que hablar, usted tiene que socializar y dar a conocer, comunicar la situación que usted se encuentra para que esa persona pueda darse cuenta de la situación que puede estar y pueda también cuidar a otros. Pero imagínese, como la doctora estaba diciendo, usted puede vivir una vida normal, común, como cualquier ser humano, y no tiene que salir con una bocina, fulano, yo tengo VIH, no, nada de eso. Ahora, si los demás se enteran de que usted tiene esta enfermedad, como nosotros, como una sociedad desarrollada, una sociedad que entiende, debemos de saber que no debemos de rechazar a este tipo de personas, ni tampoco cerrarle la puerta a una conversación, a estar con ellos, a darle una orientación, a compartir X momentos sociales con esa persona. Porque gracias a Dios, como dijo la doctora, 2021 ya estamos un poco avanzados, pero todavía el rechazo de esa persona el está. estigma social. Siguen la persona todavía señalando, siguen todavía juzgando, siguen mirándolo como el que está sucio, no me le puedo pegar. Y sabemos que el VIH no podemos adquirir esta enfermedad con un saludo, como usted me mira a los ojos, como usted me está mirando ahora, doctora. Pero sí debemos de ser conscientes y saber que un ser humano no debemos rechazarlo por la situación en la cual se encuentra. Sí, realmente esta tarde yo quería traer este tema no desde un aspecto tanto de ciencia, porque la información está en internet, en todos lados, y todos tenemos acceso a ella, sino desde una manera humana. O sea, somos personas y ya si la situación está en su vida, ya a partir de lo que dijeron los doctores, de que usted debe notificarlo a la persona que usted vaya a tener una futura relación, porque eso es decisión de la otra persona. O sea, no es que se va a contagiar ni nada, pero la otra persona necesita tener conocimiento, porque si no usted estaría, como quien dice, abusando de esa persona, porque de su confianza también, ¿verdad? Claro. Abusando de su confianza y de esa persona, porque no le dio la libertad de esa persona decidir estar con usted. Usted es una persona que realmente puede vivir normal, como decía mi compañera, no se va a morir específicamente de eso. Si no tiene cuidado, o sea, puede desarrollar SIDA, que ya eso es inmunodeficiencia, o sea, ya eso es algo más amplio. Pero el punto de esto es que no piense que tiene que acabar con su vida. La vida es hermosa, la vida es bella, la vida es sueño y es algo hermoso, y por lo que vale la pena luchar. Y si usted la tiene, y hay personas que tienen cosas peores, porque usted tenga eso, no se acabó su vida, señora. O sea, pueden seguir adelante yendo a sus programas de protección, o sea, su programa que le ayuda con ese tipo de problemas. Pero ese mensaje de esperanza y de que usted sepa que usted tiene apoyo del personal de la salud, y que concientización hacia la persona, que puedan entender que más allá de todo, todos somos personas, todos debemos ser aceptados y debemos de ser amados. Que tengan un buen día a todos y amor gracias y paz. Señores, gracias.